voz. Mierda. Eso. Ahí está. Esa es típica Tata. Hola, bienvenidos una vez más a Hablemos de Voz. En esta ocasión estamos en Ecaucotal y tenemos el agrado de tener a Carolina Soldado aquí con nosotros. Y bueno, para decirles un poquito sobre Carolina, ella, aparte de ser, haber sacado artes escénicas, también tiene un máster en educación. Entonces, vamos a entrevistarla a ver cómo nos va. Entonces, Caro, muchísimas gracias primero que nada por haber atendido a nuestra propuesta de hacer esta entrevista. Y empecemos. Mucho gusto. Empecemos más que todo por la parte de cómo fue que Caro llegó, digamos, hasta donde está, desde que era pequeñita hasta que llegó, digamos, a esas instancias. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías estudiar la parte de artes escénicas? Ok, actualmente soy parte de la Asociación Cultural El Guapinol, pero en mi infancia ellos trabajaban en la escuela donde yo estaba. Iban y daban clases de expresión corporal en el kinder, entonces ahí fue como mi primer contacto. Lo primero que hice en mi vida fue como osito de la obra de preescolar con la Asociación Cultural Guapinol. Posteriormente en primaria tienen grupos de teatro que lo conforman niños de diferentes grados y ahí estaba yo también. Después en el colegio ahí estaba yo también. Y después me uní a un grupo de teatro que había acá en Belén, que se llamó Argamasa. Y mi profe en ese momento me incentivó a estudiar teatro. Ya de forma profesional. Qué bacán. ¿Y cómo fue, digamos, ese proceso de tomar la decisión? Porque, es posible que el profesor llegue y, te incentive a estudiar teatro, mira, tenés talento, etcétera. Pero hay una parte social que también pega bastante fuerte. ¿Cómo fue ese proceso de llegar y decir, voy a hacerle caso y no voy a hacer lo que tal vez diga la sociedad, ¿verdad? Que debes estudiar, no sé, otra cosa? Sí, yo en ese momento había entrado a la UCR y estudiaba como una ingeniería, algo. Ajá. Y era como, ¿verdad? En esta sociedad ingeniería es éxito. Entonces, cuando yo dije, no, es que me voy a pasar a estudiar artes escénicos, y socialmente fue como, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Se va a morir de hambre. Eso no sirve para nada. Entonces, con todo lo que eso conllevaba, pues lo hice. Creo que tenía conciencia de que eso podía pasar, pero ya cuando uno sale ya de la U, de la academia, ya ahora sí se topa con eso de forma más contundente. Ajá. Pero pues creo que por la inocencia de la adolescencia, no sé si se puede decir así, o ese impulso también que me motivó a hacerlo, y no me arrepiento, pero lo hice, me lancé al abismo sin paracaídas. Ajá, sí, correcto. De hecho, aprovechando, recuerdo que Caro, para, el trabajo que ahorita voy a empezar a desempeñar, siempre me dijo, usted es la persona que abre las oportunidades. Y en ese momento yo dije, claro, tiene toda la razón. Y así fue, digamos, como nace un proceso de voluntariado, etcétera. ¿Cómo fue en tu caso? ¿También pensaste igual desde el puro principio cuando terminaste la carrera? No, yo empecé a trabajar desde que estaba como en segundo año, primero de la U. Ajá. Siempre estaba moviéndome, buscando proyectos, voluntariados, de gratis, casi todo, ¿verdad? Ajá. Pero eso me iba abriendo puertas y me iba dando a conocer que actualmente muchas personas con las que hice esos voluntariados o trabajé, ahora me han ido dando ya trabajo más profesional. Sí. Pero sí. ¿Y cómo fue? Saliste de la U y empezaste a hacer esos proyectos tal vez un poco más, como dijiste vos, como la parte de voluntariado, etcétera. ¿Y en qué momento te diste cuenta, más que todo como la parte de que, ya estoy convirtiéndome en artista escénica como tal? ¿En qué momento empezaste a hacer como ese tipo de propuestas? ¿Cuáles obras has realizado? De forma profesional, yo creo que desde que estaba en segundo año de la U, pero ya antes venía teniendo estas experiencias. Cuando estaba con el Guapinol o con Argamasa, tenía ya estas experiencias de teatro muy a nivel profesional, entonces no, como que la diferencia no fue tan marcada. Yo creo que lo empecé a hacer de forma más profesional cuando empecé a generar un nicho de personas con las que sabía que me sentía cómoda, que podía trabajar, que tenía la confianza, y ahí pues he ido trabajando en diferentes proyectos con ellos y ellas,
y desempeñándome no solo como artista escénica, sino también como en Costa Rica, ¿verdad? Usted es el que barre el escenario y el que produce y el que va a la Americana a buscar el vestuario, soy la. Ajá, correcto. Como de ahí. ¿Qué hacen? Me parece muy curioso porque es cierto, cuando uno estudia lo que es la parte escénica, cualquier arte, uno se da cuenta de que uno tiene que ser un artista integral, o sea, tiene que hacer diferentes cosas para que sea, digamos, atractivo a nivel de mercado, porque también el mercado es algunas veces medio reducido, ¿verdad? Sí, y porque en este país la parte artística va generando una trocha ahí como en el tema de que se valore como un trabajo más. Normalmente es como, no, eso es un hobby, eso es algo que no requiere mucha formación, ¿verdad? Y entonces en esa trocha vamos como haciendo de nuestro trabajo algo profesional que sea valorado así por las familias, por la sociedad, ¿por qué un artista y un ingeniero? Porque el ingeniero es una persona que tiene, no sé, una mejor calidad de vida o mayores accesibilidades, un mejor salario que un artista. Claro. Definitivamente, porque digamos, cuando uno está en la parte de las artes como tal, literalmente es como romper un montón de barreras y empezar a hacer, como ella dijo, una trocha para llegar y liberar espacio y tratar de sobrevivir, digamos, en ese ambiente. Entonces, definitivamente es duro. Sin embargo, como dice ella, hay que hacer de todo. Y eso me lleva a la siguiente parte. ¿En qué momento empezaste a ser, digamos, educadora como tal de teatro? Eso fue como sin querer queriendo. Porque yo estudiaba mi formación es para ser actriz, o sea, intérprete escénico. Pero pues empezaron a ofrecerme trabajos de docencia, de pedagogía teatral. Y Carolina pensó, pucha, tengo que formarme porque estoy formando personitas que en la mayoría son niños y niñas. Entonces tengo que prepararme porque es una responsabilidad social, ¿verdad? Y entonces eso me llevó a empezar una preparación en pedagogía teatral, herramientas para la docencia, y por ahí como esa oportunidad laboral. Ok, pero digamos, cuando llegaste y tomaste la decisión, ok, se me está abriendo las puertas para ser educadora, ¿cómo fue ese proceso o sea, para los que no saben, digamos, ser educador como tal, de cualquier tipo de asignatura, o sea, conlleva un proceso de planeamiento, conlleva un proceso de crear prácticamente desde la nada, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de preparación? ¿Dónde te matriculaste en algún curso? No, me ofrecieron un trabajo en el EMAI, la Escuela de Arte Municipal de Santa Ana. Y yo así, o sea, nada, cero herramientas pedagógicas. Y entonces era un encuentro nacional de teatro, un taller, lo llevé. Empecé también de forma autodidacta a investigar quiénes eran los mayores exponentes de la pedagogía teatral, a formarme por mis propios medios. Y posteriormente entré como a esta maestría donde terminé como de afinar tuercas, y igual es un proceso continuo que uno como educador o artista siempre tiene que estar en continuo actualización. Es correcto. Y bueno, entonces, empezaste en el EMAI a ser educadora como tal. Supongo que después de eso pasaste a la Asociación Cultural de Guapinol, ¿verdad? Y después de eso, ¿en qué momento fue que dijiste, bueno, vamos a llevar la maestría? Y como tal, bueno, supongo que eso te abrió las puertas también. Bueno, ella trabaja en la Universidad Nacional, entonces supongo que eso también te abrió las puertas ahí, ¿no? Sí, sobre todo pensé en tenía mi licenciatura en arte escénico y dije, bueno, ¿qué maestría puedo llevar que me abra puertas laborales, que complemente con lo que ya estudié? Y entonces la maestría en docencia fue como una buena opción. Y eso es como una ola, ¿verdad? Que se va desencadenando y la va llevando uno empezó aquí y terminé, pues sí, siendo docente universitaria. Ahora, bueno, trabajé en el CIDE. Y ahí complemento la educación con las artes. Claro. Entonces es muy bonito ver cómo las artes y la educación realmente deberían ser una sola. Y ya, digamos, a nivel internacional, por ejemplo, la UNESCO ya está hablando de esta integralidad, de que las artes tienen que estar en las aulas. Los educadores, no solo de artes, sino de otras
ciencias o materias, ya tienen que empezar a implementar las artes en sus actividades curriculares. Claro. Y eso, bueno, nos está diciendo que trabajó con la UNESCO. Ese proyecto como tal, supongo que lo empezaste hace como, ¿cuánto? ¿3 años atrás? Tal vez, unos 2, 3 años. El proyecto con la UNESCO. Bueno, empecé a trabajar en la UNA y hay un fondo internacional que es para poner en práctica la recomendación del artista de 1980, que habla de las condiciones en las que idealmente debería trabajar un artista, que es de 1980, pero todavía hay muchas cosas que no se están cumpliendo. Claro. Y participamos en ese fondo y ganamos, y fue un fondo para evaluar cuáles son las condiciones que necesitan los artistas jóvenes para trabajar, tener trabajo digno. Ok, ¿y cómo fue todo ese proceso? Porque digamos, empezar un proyecto así y ganarlo como tal, primero me imagino el proceso de planeación, el proceso de generar un proyecto como tal que sea medible también, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que nació? ¿Y cómo fue que los aceptaron? Y bueno, ¿qué viviste también durante ese proceso? Bueno, eso es un fondo internacional, entonces creo que en ese año participaron como 180 países, dos propuestas se aceptaron en América Latina, incluida la nuestra. Mi compañera Vera Gerner, ella inició con el tema de los ODS y la cultura, que la cultura en sí no está dentro de los ODS, pero sí es transversal, y empezó ella como a generar, y después me invitó a participar en este proyecto, lo formulamos y ha tenido como varias etapas. Ya finalizó, pero sigue como generando como réplicas. Tuvo una encuesta con Lidespo, que fue un piloto, que se entrevistaron como alrededor de 200 artistas jóvenes sobre cómo son sus condiciones de trabajo. Los resultados, pues era como un secreto a voces, que ya todos los artistas saben que las condiciones no son muy favorables, claro, que te pagan 30 días después, que la caja, que Hacienda, que aquello, que el otro, pero tenerlo como en números, de una forma cuantificable, creo que ha sido como un gran impulso. ¿Y cómo fue tu experiencia ya saliendo del país como tal? Fuiste a Francia, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo fue el proceso de viajar hasta allá? ¿Qué aprendiste de nuevo allá? ¿Cómo fue el proceso, inclusive la interacción? Porque me imagino, bueno, no sé, ¿sabes hablar francés? No. Ok, ¿cómo fue el proceso de poder llegar y literalmente estar en Europa allá, verdad? ¿Cómo fue? Es como, me da mucho honor, ya me toca el micrófono. Todo bien. Me da mucho honor que un proyecto como esto sea tomado en cuenta en otro país, o la UNESCO, ¿verdad? Que es como un ente intergubernamental muy importante. Fue una experiencia muy, muy chiva, como que lo que uno viene haciendo de hormiguita se ha tomado en cuenta. Para mí es muy bonito. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo fue el proceso, digamos, la interacción a la hora de llegar y estamos topando con otro idioma, con otra cultura? ¿Cómo fue? Sí, sí, yo no sé hablar francés y mi inglés es muy malo, entonces así sobreviviendo ahí con un traductor, y ahí me la iba jugando. Pero de que sobrevivo. Ahí alguien le entiende algo a uno. Y fue muy vacilón porque ya como que sí venía generando todos trabajo y proyectos, pero no sé por qué cuando uno dice que voy a salir del país y voy a ir a la UNESCO, como que eso genera ruido. Sí, y me pasó que a nivel familiar como que no siempre había sido como ahí la que estudió teatro, a ver, que Dios me la acompañe, porque vamos a ver. Y ya cuando surge esto, mi familia, no sé, es como que hay un reconocimiento familiar y social, como de, oh, wow, va para la UNESCO, va para Francia, pero como eso, sí. ¿Te dejaron de ver diferente entonces? Me empezaron a ver distinto. Súper. Y me imagino que eso fue súper gratificante para vos, ¿verdad? Haber llegado a la UNESCO y estar ahí representando prácticamente a todo el país, inclusive no sé si a nivel centroamericano, ustedes están como únicos, ¿verdad? Sí, era una convención internacional y había poca presencia centroamericana, solo había como Belice y Panamá y Costa Rica. Ok, muy bien. Y bueno, a mí me parece, primero que nada, diría que todo ese proceso que has vivido es un proceso que se nota que es de lucha,
es un proceso donde no ha sido fácil, porque me imagino que haber roto toda esa parte social de, mira, voy a dedicarme a esto, etcétera, me parece súper enriquecedor. ¿Qué recomendaciones le darías, digamos, a una persona que nos estaría viendo en ese momento, de que, mira, quiero estudiar artes escénicas, pero no sé, tal vez la sociedad me dice que no, mejor me vaya por una ingeniería como vos estabas diciendo? O sea, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esas personas para que logren sentirse bien con ellos mismos, verdad? Sí, yo creo que no hay una fórmula y que todas las experiencias van a ser distintas, pero yo creo que estudiar artes, aunque se diga que se tiene que hacer desde muy joven, porque uno está como una esponjita, ¿verdad? Yo creo que sí se requiere cierta madurez para entrar a una carrera artística, porque se trabaja mucho con lo que uno es como persona. Entonces hay que traer trabajadito un poquito como lo que uno es y claridad de haber ido a terapia, no sé. Entonces tener como esa cierta madurez, porque es muy duro y te van a venir a cuestionar lo que sos y si esto es lo tuyo, entonces cierta madurez y buscar con qué otras ramas lo puedo mezclar, diversificando con, no sé, con las ciencias, porque las artes también se puede mezclar con las ciencias, con la comunicación, con la educación, con la música. Entonces buscar tratar de ser un artista multidisciplinario, que pueda hacerle cara a distintas situaciones y que eso le genera oportunidades laborales, ¿verdad? Sí. Es de mucha resiliencia también. Pues artistas tienen como bastante resiliencia. Y estar tocando puertas, claramente, y abriéndose las oportunidades que vos decías, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, perfecto. Ahora vamos a proseguir con la parte de tu voz en acción. Entonces, yo lo que estaba comentando, Caro, antes de empezar, digamos, con todo este proceso, de que me gustaría que nos enseñara un poquito cómo es que tal vez un monólogo, algo pequeñito. Entonces, no sé, Caro, adelante, el espacio es tuyo. ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, yo traje un texto se llama La actriz, de María Bonilla. No tengo un monólogo, pero voy a hacer una lectura cortita. Entonces dice, bueno, saludos a María Bonilla, si ve esto. Dice, ahí la vamos a entrevistar entonces a María Bonilla. Sí, entrevístenla. Audición para la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare para actrices entre 18 y 45 años, mañana 10 a.m. Traer currículum vitae, 2 fotos y una escena preparada, como la que yo no traje, una escena preparada. Entonces dice, empecé con cuidado, no quería fallar. Las obras completas de Shakespeare, mis documentos, la interpretación de los sueños, programas de mano, los análisis de COT, un vestuario posible, un esbozo de diseño espacial, transiciones, algún video, fotos no conservaba ninguna. Tenía ganas de hacer la obra porque sentía en algún lugar que tenía que ver conmigo, con mi rompecabezas o mi rompecorazones o mi rompeolas o mi rompehielos, vaya uno a saber. Con algo mío roto, cabeza, corazón, ola o hielo, no sé bien con qué, pero no importa. Tenía que ver. Con algo también que era en parte tuyo, pero solo en parte, aunque no tenía claro ni siquiera en cuál. A pesar de eso, había decidido presentarme a la audición igual. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco un montón. Y bueno, ya prácticamente finalizando con lo que sería el podcast como tal, nos gustaría saber en qué proyectos estás trabajando, si tienes algún tipo de emprendimiento, cuáles son los futuros proyectos que tiene Carolina. Ahorita, bueno, yo también soy mamá. Ajá. Entonces eso implica un trabajo extra, que ser artista, mamá. Saluda a tu hija. Sí, hola Elenita. Ajá. Que tiene 6 años, entonces eso de formar a otra persona también es un proyecto. Ajá, claro. de hacer una persona que valga la pena para la sociedad es un gran proyecto. Entonces parte de mis energías están ahí. Igual trato de en la medida de lo posible ser mamá, ser artista. Bueno, ahora estoy buscando proyectos para actuar. Me he dedicado mucho más a la producción
y a la investigación artística. He tenido ciertos ahí como proyectos de actuación, pero quisiera retomarlo con más fuerza. Okay. Entonces, espero, no les voy a contar porque cuando uno cuenta... Así, malo. Es de mala suerte. Ok. Hay que contar hasta que ya esté. Cuando ya, ok, Sí. súper. Y bueno, si las personas estarían interesadas en seguirte, ¿dónde te pueden seguir? Tus redes sociales, no sé si están abiertas al público. Sí, Carolina, es que no me sé mi red social. No importa, aquí la vamos a poner, aquí abajito para que lo puedan encontrar, pero todo bien, no hay ningún problema. Y sí, bueno, Caro, agradecerte de verdad el tiempo, la experiencia que estamos viviendo, de verdad. Yo en particular quiero hacerle un reconocimiento a Caro porque prácticamente ella durante mi carrera, digamos, el paso de mi carrera anterior a mi carrera actual, prácticamente fue un pilar y prácticamente me ayudó a poderme encontrar. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y bueno, te agradezco un montón la oportunidad. Y bueno, otra cosa decirles que estamos en el Caucotal. Como ven, todo esto, todas estas instalaciones que están viendo es gracias a Caucotal. Aquí están también las redes sociales para que las puedan seguir. Y también dense una vueltita porque es un lugar súper verde, súper bonito. Hay excelentes postres, vieras qué ricos. Y igual, recordarles que está la parte del club del libro, la parte del foro, el blog, ¿verdad? Entonces, inscríbanse, vayan, denle like a esas partes, suscríbanse. De verdad, tener la experiencia de estar en un club de lectura es bastante buena. Y bueno, los dejo. Muchísimas gracias por todo. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hablemos de Voz.